Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la primera sesión que es de carácter abierto de este, este lindo proyecto que se llama Estudio Histórico. Nos acompaña en esta oportunidad la historiadora, licenciada en Historia por la Universidad de los Andes, magíster en Historia por la Universidad de Chile y candidata a doctora en Historia Atlántica por Florida International University. Bienvenida, Valentina Verbal. Nos Muchas acompaña en esta gracias por la invitación. Bueno, no por la invitación, yo soy coorganizadora también. Como Por ustedes la saben, presentación, quiero decir. Eso. como ustedes saben, Valentina es además autora del libro La Derecha Perdida y coautora de diversos libros, como por ejemplo El Octubre Chileno. Y en esta oportunidad hablaremos sobre los 7 mitos de la historia constitucional de Chile. La presentación del curso versa más o menos así. Actualmente Chile se encuentra viviendo un proceso que apunta a crear una nueva constitución. A luz de recientes informaciones que dan cuenta de una suerte de transformación radical en las instituciones políticas y económicas, resulta imperativo comprender este proceso desde una perspectiva histórica. Por lo demás, uno de los problemas que salta a la vista del proceso en curso es que los convencionales no solo no han tomado en cuenta el derecho constitucional comparado, sino que tampoco el derecho constitucional histórico. Esto podría significar que, en no poca medida, los convencionales estén actuando a ciegas, puesto que parecen desconocer o olvidar las lecciones de nuestro pasado institucional. Este curso apunta a develar los 7 mitos fundamentales hoy en uso sobre nuestra historia constitucional chilena. Como siempre ocurre, si bien estos mitos tienen una parte de verdad, al final del día se trata de verdades a medias, simplemente distorsionadas, puesto que afectan la percepción de nuestra realidad. Algunas preguntas que podemos plantearnos son las siguientes. ¿Es cierto que Chile es y ha sido un país hiperpresidencialista? ¿Es posible afirmar que la Carta de 1925 reconoció derechos sociales que luego suprimió la Carta de 1980? ¿Es correcto sostener que Jaime Guzmán y los Chicago Boys establecieron una alianza estratégica que apuntó a construir una democracia de carácter autoritario y neoliberal? Estas y otras preguntas serán discutidas en este curso. El objetivo central es, a más resumida cuenta, apreciar con mayor profundidad, desde una perspectiva histórica, que es precisamente el área de experiencia de Valentina Verbal, el proceso en curso a la luz de las instituciones constitucionales que vienen desde el siglo XIX y que, con los cambios graduales, transitaron hacia los siglos XX y XXI. Sin más preámbulos, presenta Valentina Verbal. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo también soy coorganizadora de esto, también formo parte de esta, entre comillas, pyme que se llama Estudio Histórico y que tiene como dos objetivos principales: es acercar la historia a un público general, no especializado, y segundo también es discutir, que es como el objetivo como un poco más profundo, ciertas narrativas históricas que muchas veces se utilizan en el presente, a veces como un instrumento político, por decirlo así. Discutirlas, digamos, de manera con profundidad, con mayor profundidad, aunque de manera simple, que pueda entenderla cualquier persona. Un poco, ese es como el mix. Un aviso también es que, bueno, Moisés va a poner en el chat el formulario para los quienes quieren inscribirse en el curso de manera definitiva, porque esta clase es una clase introductoria y promocional, por decirlo así, ya, o sea, como para dar a conocer en general el curso. Los que quieran inscribirse de manera definitiva pueden llenar el formulario que Moisés va a poner en el chat, o bien el link para que no se le, no sé, en su WhatsApp, etc. Eso es un aviso. Bueno, vamos a entrar en tierra derecha entonces, y lo otro es que ustedes me pueden interrumpir, no hay problema, en la medida que yo vaya avanzando. Quizás la forma más adecuada es que levanten la manito, hay una fórmula de levantar la manito, un icono, pero bueno, si no saben cómo hacerlo, lo hacen interrumpiendo, no hay problema tampoco. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es por qué hacer este curso, después un poco la metodología, y los 3 últimos puntos vamos a hacer como una especie, como en realidad el punto 3 y 4, como una suerte de marco teórico que nos va a permitir pavimentar el camino, por decirlo, para este curso, en términos como teóricos. Y luego voy a hacer un resumen de los 7 mitos, una visión sinóptica, para, como antecedente, como, por decirlo así, como sinopsis, bueno, como lo dice ahí,
o como previa, como se dice en el futbolero, de cada una de las clases que vienen, que son justamente cada una de ellas dedicada a un mito en específico, con mucha mayor profundidad, obviamente. Bueno, primero, ¿por qué hacer este curso? Yo se me ocurren dos grandes razones. Una con relación al proceso constituyente, ¿ya? El proceso constituyente que estamos viviendo, ¿cierto? Es un proceso inédito en términos históricos. Obviamente, es la primera vez que esto se hace a través de una asamblea constituyente, que se llama Convención Constitucional, pero no se hace a través del Congreso. Bueno, también la Constitución del 33 tuvo una especie de asamblea constituyente, pero fue oligárquica en el fondo. Y además no fue con una participación amplia ni siquiera de las fuerzas liberales, por ejemplo. Entonces es bastante inédito en ese sentido. Bueno, tiene la paridad de género, los escaños reservados, etc. Sistemas de participación ciudadana. ¿Cómo ha funcionado eso? Otra cosa, lo vamos viendo durante el curso de manera bastante crítica, pero es inédito. Pero también es inédito, aparte de lo formal, por otra razón, porque este proceso tiene un elemento que es lo que se llama la hoja en blanco, es decir, que la Constitución se puede construir desde cero, no a partir de un texto anterior que se va reformando, o sea, es decir, no a partir de un texto como por defecto, sino que desde cero, un texto en blanco. Y esto obviamente tiene la consecuencia de que se tiende a desconocer la experiencia histórica y también la experiencia comparada, que es lo que decía un poco Moisés en la introducción. Entonces se cree como que las instituciones políticas, económicas que van a estar consagradas en la Constitución, los derechos también, ¿cierto? Se pueden, digamos, construir desde la nada, se pueden crear de la nada, ¿ya? Casi como si los constituyentes fueran verdaderos dioses, están creando el mundo, digamos, por decirlo así. Y bueno, y esto se expresa, en parte ya lo dije, ¿cierto? Por un olvido o un desprecio por la historia y el derecho comparado. En realidad ya lo dije, también lo dijo como señalé recién Moisés. Entonces, de alguna manera este curso, obviamente no vamos a llegar a los constituyentes, este curso no pretende que los constituyentes lo vean, porque la verdad no lo van a ver, quizá, aparte que están muy ocupados, pero sí que el público que va a participar de este curso, los asistentes al mismo, puedan, digamos, captar de que realmente el proceso constituyente tiene muchas debilidades en términos conceptuales, en términos históricos, incluso derecho comparado, como acabo de señalar. O sea, no se toma en cuenta las consecuencias de muchas cosas que se están aprobando. De todo eso vamos a ir hablando, digamos, a lo largo del curso. Otra razón tiene que ver, digamos, con el uso de los mitos como aproximación histórica. A mí se me ocurrió hacer este curso, Los 7 mitos de la historia constitucional de Chile, a partir del libro Los 7 mitos de la conquista española, de Matthew Restal. Es un libro clásico sobre la conquista española en América. Y bueno, y los mitos, el uso de los mitos, como para acercarse a la historia, desde mi punto de vista, es una forma interesante de acercarse a la historia, es una forma matizada y entretenida, además. ¿Ah? Entonces, si yo me quiero acercar a un público más general, se me ocurrió que hablar de mitos es una forma como entretenida. Y la historia también tiene como función entretener. No es una función menor, porque obviamente al final, digamos, la historia en parte es narrativa, es literatura, y tiene que ser entretenida, no tiene que estar encapsulada, ¿cierto?, en como la alta esfera solamente de los historiadores, y en eso se cae obviamente muchas veces también. ¿Y qué es un mito? Sobre todo en términos históricos, y ahí voy a decir justamente la definición que da Matthew Restal en su libro, en la introducción de su libro. Él dice que un mito es algo ficticio que suele aceptarse como cierto, ya sea parcial o totalmente, ¿ya? O sea, es algo que no es verdad, pero que suele aceptarse como cierto al menos parcialmente. Ahora yo voy a matizar un poco esta definición y voy a decir algo un poquito distinto. Es que un mito quizás no es que sea enteramente falso o algo enteramente ficticio que se cree como cierto, sino que probablemente un mito tiene parte de verdad, ¿ya? O sea, esto es lo que voy a tratar de sostener también en cada uno de los mitos. Hay algunos mitos que tienen más parte de verdad o menos parte de verdad, pero en general todos los mitos tienen parte de verdad, pero al mismo tiempo contienen una parte de falsedad. Y esa parte de falsedad, como que al final termina siendo decisiva para transformar ese hecho o esa verdad que supuestamente se está promoviendo, ¿cierto? Termina haciendo que se transforme en un mito, o sea, que prime, digamos, la distorsión por sobre la realidad. Entonces, al final, el mito termina siendo una verdad distorsionada o una verdad a medias. ¿Ah?
que impide, obstaculiza, ¿cierto?, que se capte la parte de verdad. No sé si me sigue un poco la idea. Por ejemplo, no me voy a meter en los mitos de Matthew Rosal, pero por ejemplo, un mito muy famoso es que los españoles, por ejemplo, conquistaron México. O sea, Hernán Cortés y las huestes de Hernán Cortés conquistaron México, ¿cierto?, en 1519-20, pero en realidad lo que él demuestra es que quienes participaron de esa conquista no fueron solo los españoles, sino que fueron una enorme cantidad, y mayoritaria incluso, de pueblos indígenas que eran pueblos que estaban subordinados, sometidos por los aztecas. ¿Ah? Y además incluso participaron africanos. Ya los primeros conquistadores llegaron africanos. También en el caso de la conquista de Chile, dicho sea de paso, él pone algunos ejemplos de Chile también. Por ejemplo, tal Juan Valiente vino, digamos, con Pedro Valdivia a Chile, y no era un esclavo en ese momento. La trata de esclavos más masiva comenzó mucho después, algunas décadas después. Bueno, también yo podría decir, lo voy a dejar hasta acá, voy a dejar como la pelota boteando, pero para que les quede dando vuelta, en la llamada ocupación de la Araucanía del siglo XIX, la ocupación de la Araucanía fue posible en el siglo XIX en gran medida porque voy a decir algo fuerte, pero lo que pasa es que más adelante yo quiero hacer un curso de esto, que es fuerte, que es como impopular, qué sé yo, que suena como políticamente incorrecto, pero la ocupación de la Araucanía se logró porque tuvo el consentimiento de la mayoría de los caciques, hoy llamados loncos, ¿cierto?, de la zona de la Araucanía. Es decir, el ejército chileno tuvo apoyo generalizado de la mayoría de los mapuches, de los hoy llamados mapuches, porque en ese tiempo no se llamaban mapuches. Y fueron muy pocos los caciques que se opusieron, como por ejemplo Quilapán, que fueron como excepciones. Es un poco lo mismo que ocurre ahora. Los mapuches que, digamos, usan la violencia como método de acción política son una minoría, pero que como son los únicos que visiblemente, que tienen más visibilidad, pareciera, uno tiende a engañarse y piensa que son todos, son la mayoría, pero no es así, digamos. Bueno, lo dejo hasta ahí porque ese no es el tema de este curso, que lo podríamos poner quizás como un bonus track, el tema, por ejemplo, indigenismo, etcétera, etcétera, pero para ese tema específico que es bien profundo, del tema de la ocupación de la Araucanía y de la supuesta injusticia histórica de esa ocupación, yo quiero más adelante hacer otro curso. Bueno, ahora, otra cosa, ¿por qué hacer este curso? También, siguiendo con esta misma línea, voy a decir que la tesis central de este curso, de mía, digamos, y que quiero transformar en un libro, es otra cosa que no dije, pero ya le he contado a algunas personas a las que he invitado, la idea es que este curso se transforme en un libro, ¿ya? Yo ya tengo bastante material recopilado. Este curso además es la segunda versión porque hicimos una primera versión como piloto en el verano, con alrededor de 6 personas. Entonces lo tengo bastante avanzado y creo que no me va a demorar mucho en escribirlo, y espero que lo pueda escribir, digamos, en el verano próximo, para editarlo, lanzarlo, digamos, en el primer semestre del próximo año. La idea va a ser un libro corto, no tan largo, pero que reúna como estos mitos. Y la tesis central que yo quiero sostener es que el proceso constituyente actual, que hoy estamos viviendo, se ha montado, se ha construido discursivamente sobre un conjunto de mitos sobre nuestra historia constitucional. No solo respecto al pasado más lejano del siglo XIX, sino sobre todo incluso respecto a la historia constitucional más reciente, ¿sí? Fines del siglo XX o la última parte del siglo XX y lo que va, ¿cierto?, del siglo XXI. Vamos a ver que eso es así a partir de los mitos. Bueno, y estas preguntas que aparecen acá son las mismas preguntas que les leyó Moisés, o casi las mismas preguntas que leyó Moisés. Por ejemplo, es cierto que Chile ha sido históricamente un país hiperpresidencialista, y yo agregué, y que el Senado ese ha sido una cámara oligárquica, que se ha presentado, digamos, o ha actuado en contra de los intereses de la mayoría, que es lo que se dice ahora para justificar la eliminación del Senado. Es posible afirmar que la Carta de 1925 reconoció derechos sociales, que luego suprimió la Carta de 1980. Bueno, en fin, eso vamos a hablar también en parte hoy día y con gran detalle, ¿cierto?, cuando veamos esos temas concretos. Bueno, normalmente la respuesta a estas preguntas suelen ser afirmativas, digamos, el lugar común. El lugar común dice que sí, que es verdad que la Carta del 25 reconoció derechos sociales, que eliminó la Carta del 80, o sea que la Carta del 80 supuso un retroceso en materia de esos derechos, o sea, de la protección de la educación, de la salud, que eso estaba muy protegido, las personas tenían un gran acceso a la educación y a la salud antes de la Constitución de 1980, y la Carta del 80, con Jaime Guzmán, los Chicago Boys, supusieron un retroceso, una retirada de Estado en materia social. Siempre se dice. Bueno, eso generalmente se suele decir que sí, que es así, pero bueno, frente a esas mismas preguntas yo voy a tratar de problematizar esas preguntas y decir que no es así, o que por lo menos no es así en los términos que normalmente se señalan.
Bueno, la metodología del curso, el curso contempla 8 clases de 1 hora y media, pero pusimos ese término largo para que la idea es que ustedes participen y puedan preguntar y opinar también. Bueno, por eso puse, ojalá que participen. Y bueno, yo voy a ir desarrollando esta tesis central a partir de los distintos mitos, pero sobre todo, no solo mostrando hechos, sino que decir es verdad que, no sé, Diego Portales hizo tal cosa. No, no es verdad. No, eso no es lo que a mí más me interesa, sino más que nada la discusión intelectual en términos constitucionales. O sea, la discusión intelectual que ayuda a entender, digamos, los procesos constitucionales, los textos constitucionales y los procesos constituyentes. Las ideas políticas que explican, digamos, los textos y los procesos. Esa es un poco la idea del curso. O sea, en el fondo el curso va a ser bastante un curso de historia intelectual o de historia de las ideas, pero obviamente explicado, ¿cierto?, en forma sencilla. La idea es que ustedes se acerquen a cuáles son los intelectuales, los pensadores, que de alguna manera han alimentado, ¿cierto?, intelectualmente el proceso actual que estamos viviendo. Y también este curso se basa en lo que se conoce como la historia del tiempo presente, que no es lo mismo que la historia reciente, sino que es la historia que viene del tiempo reciente, obviamente, pero es la historia en desarrollo o de final abierto. Es la historia que se está ocurriendo. De eso también voy a hablar un poquito en una siguiente. Por eso este curso es de modo especial la historia que explica el proceso constituyente hoy en curso. ¿Ah? Bueno, ahí me salió redundante curso, no me fijé, pero son los detalles del oficio. Entonces, por ejemplo, responder por qué llegamos hasta aquí, qué ideas políticas inspiran al Frente Amplio y de la izquierda más refundacional, que es centro, por decirlo así, son los protagonistas principales de la Constitución que se está elaborando, cuáles son las ideas que están detrás, qué autores, qué intelectuales, etcétera. Eso un poco vamos a hablar también en este curso. Bueno, ojalá que los que no se han inscrito se puedan inscribir, vale la pena, sin falsa modestia lo digo, no, si yo no me quedo en cuenta quién lo va a creer. Por acá voy a explicar algunas fotos, estos son algunos, por ejemplo, los pensadores que vamos a ver. Por ejemplo, Christopher Martínez, que es un politólogo chileno actual, que es el que ha abogado por defender el presidencialismo y ha criticado mucho el sistema político que se está construyendo en la convención. Sin embargo, prácticamente no fue escuchado, así al igual que otros politólogos, yo lo pongo como manera de ejemplo, muy destacado. Acá aparece en la segunda foto de arriba, aparece Ernesto Lacroix y Chantal Mouffe, que eran matrimonio, que son dos grandes filósofos de izquierda, de la llamada izquierda radical, son promotores de la democracia radical, ya vamos a hablar de ello. Y yo diría que estos son los dos grandes intelectuales que han inspirado el Frente Amplio en los últimos tiempos, también a Podemos en España, etc. Entonces es importante conocer qué es lo que piensan ellos sobre la democracia y sobre el liberalismo, ¿cierto? Tenemos acá, por ejemplo, en tercer lugar a Sofía Correa, que es una historiadora que se ha dedicado bastante, una de las historiadoras más destacadas, yo creo, que en los últimos años se ha dedicado a la historia constitucional. Ella tiene una tesis bien interesante que sostiene que las constituciones no se legitiman de origen, sino que se legitiman más bien de ejercicio a través de las reformas constitucionales. Entonces ella siempre fue partidaria de que la nueva constitución se hiciera a través de reformas en el Congreso. Ha hecho una entrevista en el último tiempo bastante polémicas, digamos, donde dice las cosas de manera bastante directa, pam pam vino vino. Obviamente quienes tomen el curso toda esa información la van a tener, de estas fuentes, digamos, de estos autores. Tenemos acá a Mario Góngora, que es un autor poco trabajado en este tema, pero es el autor, por decirlo así, el padre intelectual de lo que yo llamo la deslegitimación del modelo económico chileno. O sea, es el primero que en el año 81, en su libro Ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile, realizó una crítica fuerte, digamos, al modelo económico que estaba construyendo, digamos, en ese tiempo la dictadura militar, una crítica fuerte a los Chicago, etc. Y desde mi punto de vista incurrió en varias caricaturas sobre el liberalismo, el modelo económico, los pensadores, los Chicago, etc. Bueno, yo he estado sacando algunos trabajos sobre, que después también se los puedo compartir, y también paso el dato, que mañana va a salir una columna en un sitio que se llama Tercera Dosis, donde yo respondo a un intelectual de izquierda que se llama Noam Titelman, que él habla del neoliberalismo, hace una interpretación del neoliberalismo chileno, que explicaría, digamos, la constitución y el modelo que tenemos en el país actualmente, y yo le hago como una suerte de refutación histórica, digamos, de bastantes cosas que él dice. Y ahí hablamos de Góngora porque él también parte de Góngora. Curiosamente, Góngora, que no era un historiador de izquierda, sino más bien como nacionalista, conservador, etc., es muy seguido también por autores de izquierda. Después tenemos a Renato Cristi, que es uno de los autores que, siguiendo también a Góngora, pero desde la izquierda, es un autor que también ha desarrollado una especie de legitimación del modelo lo llamado neoliberal, como ellos llaman neoliberal, que ese es un mito, el mito del neoliberalismo, que lo vamos a ver.
Y por supuesto también tenemos a Fernando Atria, que es el gran intelectual de lo que yo llamo el mito de la Constitución tramposa, que es un término de un libro de él, que en el fondo, recogiendo también la idea de Mouffe y Lacroix, en el fondo lo que quieren convertir a Chile en, o sea, que lo que quieren hacer, digamos, esa idea es que Chile deje de ser una democracia liberal y pase a ser una democracia radical, o una democracia eh, no, eh, iliberal, podría decirse. Yo más bien prefiero usar la expresión antiliberal, ¿ah? Una democracia que puede derivar en un régimen autoritario, como ocurrió en otros países, sobre todo con el sistema político que se está construyendo. O sea, lo que les quiero decir al mostrar a estos pensadores, con algunos que estoy de acuerdo, con otros no, con otros tengo matices, es que para entender el proceso constituyente actual hay que entender cuáles son las cabezas, digamos, intelectuales que están detrás de este proceso, o que han opinado sobre este proceso críticamente, desde un punto de vista o de otro, a favor, en contra, etc. Este curso pretende esto, digamos, mostrar cuáles son las cabezas intelectuales principales que están detrás de este proceso que hoy día estamos viviendo. Entonces, es una historia del tiempo presente, pese que igual vamos a referir un poco a la carta del 33 y la carta del 25, pero la mayoría del curso va a estar orientado más bien a la carta del 80 y al proceso actual. O sea, por eso que es una historia sobre todo del presente, pero tomando antecedentes de las constituciones anteriores. Bueno, y acá justamente vamos a hablar un poquito de la historia presente, la relación entre historia y presente. Si bien uno siempre tiene la idea que la historia es el estudio del pasado, en realidad el historiador no puede desprenderse del presente, es una relación inevitable. Por eso que Marc Bloch, en este famoso libro Introducción a la Historia, este historiador francés, en un libro del año 49, pero yo manejo una edición del 82, decía que la historia no es el estudio del pasado, sino la ciencia del hombre en el tiempo, ¿cierto? O sea, no es el pasado, no es el pasado como una pieza museo, no es, la historia no tiene un objetivo como arqueológico, por decirlo así, sino que es cómo dialoga el presente con el pasado, cómo desde el presente nosotros nos aproximamos al pasado. Y por eso es una relación, digamos, entre pasado y presente, como digo en el segundo cuadro. Y por eso esta relación implica comprender el presente por el pasado por una parte, incluso dice algo que es bastante fuerte, Bloch, dice, la ignorancia del pasado, o sea, si no conocemos bien el pasado, no se limita a impedir el conocimiento del presente. ¿Ah? O sea, puede impedir el conocimiento del presente, obviamente, porque si no entendemos bien el pasado, no vamos a entender bien el presente, cómo llegamos hasta acá. Pero además dice, compromete en el presente la misma acción. O sea, las decisiones que se toman en el presente pueden ser equivocadas porque se desconoce el pasado. No sé si eso les suena un poco con lo que está pasando ahora. Precisamente por ese olvido o quizás rechazo por la historia de parte de la mayoría de los convencionales, está pasando esto. La acción del presente, las decisiones que están tomando los convencionales están siendo erradas por un desprecio hacia el pasado, ¿no? Porque no toman en cuenta la fuente histórica para, digamos, aprender de la experiencia, por ejemplo, constitucional chilena, por ejemplo, el sistema político, para ver, digamos, qué sistema político es mejor, digamos, para el futuro. Entonces, cuando alguien dice, como Sofía Correa o a otras personas, o Christopher Martínez, que un sistema unicameral con un presidencialismo, con un régimen presidencial más o menos fuerte, si eso da un poco lo mismo al final, puede, o sea, se corre el riesgo con esa como solución, con ese mix, ¿cierto? Se corre el riesgo de llegar a un régimen autoritario. Eso no es porque ellos estén inventando como ciencia ficción, es porque eso ya ha ocurrido en el pasado, tanto a nivel, digamos, de muchos países latinoamericanos, etc. Y también en parte ocurrió en Chile, en cierta medida. Pero además, también supone la relación entre presente y pasado, de acuerdo a este autor, comprender el pasado por el presente. O sea, siempre nos vamos a acercar al pasado a través de las preguntas que nos hacemos al presente. ¿Ah? Dice Bloch, resulta vano comprender el pasado si no se sabe nada del presente. Incluso un historiador de la antigüedad, por ejemplo, las preguntas que se hace un historiador no sé, del mundo griego, necesariamente están influidas por las preguntas que se hace, digamos, en el presente. Por ejemplo, no sé, si a un tipo le gusta la comida o le gusta la moda, un historiadora se va a preguntar cómo era la comida y la moda en el mundo griego. No, las preguntas no surgen así como de la nada, meramente como explorando la fuente. Siempre cuando un historiador se aproxima a la fuente del pasado, se aproxima a partir de inquietudes o preguntas que el historiador tiene en el presente. Entonces, por eso que es una relación inevitable, la relación entre historia y presente. Existe otra pregunta, ¿existe la historia del tiempo presente? ¿Pueden los historiadores estudiar el presente en desarrollo, o sea, el presente que todavía no ha terminado, que todavía tiene un final abierto? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el proceso constituyente?
va a ser buena la constitución que se está aprobando, ya llevamos como 140 artículos, ¿qué va a pasar con el país? Entonces, generalmente antes se decía, no, los historiadores tienen que esperar 50 años que pasen los hechos para poder opinar con mayor objetividad. Ese argumento, la verdad que ya no, como que no corre mucho, porque no está de moda, digamos, en términos de historiografía. Ya hace bastante tiempo, hace 40 años, los historiadores, sobre todo en Francia, y después se expandió, digamos, por el conjunto occidental, se empezaron a dar cuenta que era necesario que los historiadores también opinaran sobre el presente. Porque empezaron a decir, bueno, existe la historia del tiempo presente, pero, dicho de otra forma, la pregunta quizás sería otra. No es si existe o no existe la historia del tiempo presente, sino por qué el estudio del presente se debe entregar solo a los periodistas, por ejemplo, politólogos. Ojo, no es que los periodistas o politólogos tengan un conocimiento del presente inferior al de los historiadores. Es distinto, simplemente. Por ejemplo, el análisis de los politólogos muchas veces ve como los sistemas comparados desde una perspectiva muy reciente. Los periodistas van viendo mucho más como el día a día, que es necesario eso, obviamente. De hecho, los historiadores, una fuente principal es la prensa, siempre. Entonces, los historiadores trabajan muy en conjunto con los periodistas y los politólogos, pero también aportan otra perspectiva, que es la perspectiva como un poco más de larga duración, por decirlo así, ¿ah? De ver el presente desde un tiempo anterior un poco más largo, cómo se explica, digamos, el presente desde quizá incluso desde, por ejemplo, el siglo XIX. Entonces, por eso puede decirse que el presente, hoy en desarrollo, no puede entenderse sin un pasado que lo explica. ¿Ah? ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Qué pasó, digamos, no sé, en los años 90? ¿Qué pasó en los años 2000? ¿Por qué no se legitimó la constitución finalmente del 2005, de Lagos? Bueno, yo creo que se legitimó, pero después se deslegitimó. Eso lo voy a explicar más adelante. Pero ¿por qué se terminó deslegitimando? Bueno, esa es una pregunta que un historiador puede responder. Y sobre todo un historiador que trabaja mucho también con categorías politológicas, categorías constitucionales, etc. ¿Qué es la legitimidad, por ejemplo? ¿Qué es la legitimidad? El otro día en la radio USACH, estaba viendo un colega mío, un socio mío de otra pyme que yo tengo, que es Democracia y Libertad, Felipe Schoenberg. Él le estaba diciendo a la diputada Yomas, no me acuerdo el nombre de pila, del partido, parece que es de Revolución Democrática, le decía que esta constitución no se va a legitimar, Gael Yomas, esta constitución no se va a legitimar porque el contenido es muy malo, las fuerzas políticas no van a aceptar el contenido de esta constitución, decía Felipe Schoenberg. Y ella decía, pero ¿cómo? Si lo importante es la legitimidad de origen. Esta constitución es la única constitución que se ha hecho en democracia, con participación de los pueblos indígenas. Él le decía que eso estaba bien, pero eso al final no era decisivo, no tenía gran importancia. Y ella no podía entender, digamos, por qué Felipe Schoenberg estaba hablando que la legitimidad necesariamente es de ejercicio. Es más importante la legitimidad de ejercicio que la legitimidad de origen. Es porque, bueno, no tiene perspectiva histórica. Y incluso como que le hizo una ironía, le dijo, bueno, tú no puedes ser un oráculo que puedes adivinar cómo va a ser el futuro. Bueno, pero él no estaba hablando como oráculo, él estaba hablando a partir de la experiencia del pasado. O sea, el pasado igual ayuda a predecir el futuro, entre comillas, no exactamente. Eso lo dice incluso otro historiador, Eric Hobsbawm, que se puede predecir el futuro no matemáticamente, es obvio, pero sí a grandes trazos por lo menos. Y finalmente, sobre esta lámina, el presente, un autor que se llama Bedárida, no se rehúsa la hora al instante preciso, sino el presente histórico no es lo que uno hace ya pasó, entonces ya no estamos en el presente, esa típica frase que a veces se dice, sino que es la temporalidad extendida, es como el pasado que todavía como que nos está penando, por decirlo así. Es la temporalidad extendida que contiene la memoria de las cosas pasadas, dice Bedárida, y la expectativa de las cosas por venir. El local llamaba el peso de la noche. ¿Ya? Son las cosas que todavía nos penan, por decirlo así. Que no nos podemos sacar de encima. Eso todavía es presente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el tema marítimo. La guerra del Pacífico terminó en el año 1884. El tratado después fue de 1904. Y todavía el tema del mar, del acceso al mar, es un tema fundamental para Bolivia. Esa es una historia, la guerra del Pacífico y la pérdida del mar, todavía es presente para los bolivianos, pero que terminó hace más de un siglo. Bueno, a ver, vamos a ver el chat. Dice María Palagos, hola Valentina y hola a todos, disculpen el atraso, no logré entrar antes. No te preocupes, bienvenida, todo se entiende acá, estamos todos corriendo. Monserrat Risco dice Gael Yoman, sí, me acordé, gracias. Yo siempre voy leyendo los chats, así que opinen en el chat porque los voy leyendo todos. Tengo esa costumbre. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario?
tenemos tiempo todavía. Quizás voy muy rápido. Voy a ver acá si tengo comentarios en el WhatsApp. Acá me están pidiendo una cosa técnica, Moisés Jauregui, aquí vamos a transparentar todo, me está pidiendo que lo vuelva a hacer host, porque parece que se dejó de ser host, y para... Ya, ahí está. Ahí Moisés está de host. Voy a ver si tengo otro aviso en el... Ya, eso sería. Bueno, ahora otra cosa teórica, y no los quiero aburrir un poco, es que la historia constitucional no es solamente el estudio de los textos constitucionales. ¿Ya? Entonces, para que no piensen que vamos a estar viendo los artículos de la Carta del 33, del 25, del 80, no. Vamos a nombrar algunos artículos, obviamente, pero muy así de manera de ejemplo. No vamos a hacer un estudio sistemático de los textos constitucionales. Entonces, por eso una cuestión clave es que la historia constitucional va más allá de los textos constitucionales. Además de las normas constitucionales, estudia lo siguiente, por ejemplo, estudia las ideas constitucionales, que es lo que yo estaba recalcando mucho antes, ¿cierto? Los debates de los juristas, los políticos, los periodistas, los politólogos, los historiadores, y en general los pensadores también que influyen en los procesos constituyentes. Las ideas constitucionales, que no son solo las ideas de los constitucionalistas, no es solo lo que llaman los constitucionalistas la doctrina constitucional, sino que también incluso los debates periodísticos, por ejemplo, todos los debates que aparecen en la prensa sobre el sistema político, el derecho a propiedad, el sistema, por ejemplo, de pensiones, cómo tiene que estar incorporada la Constitución, todo eso son ideas constitucionales que son importantes en el estudio de la historia constitucional. Pero además, la historia constitucional también estudia, esto es muy importante, y esto es algo que yo he estado trabajando también en algunos, para unos papers futuros, digamos, las prácticas constitucionales, que son las reglas no escritas en materia constitucional, son las cosas que no necesariamente están en los textos constitucionales, pero que surgen de la mera praxis, ¿cierto? De la costumbre. Por ejemplo, las interpelaciones que hoy día están en la Constitución a partir de la reforma del 2005, que ahora, dicho sea paso, parece que se quiere interpelar a la ministra Siches. Ven que yo voy mencionando la contingencia porque yo voy viendo la historia del presente, muy desde el presente. Surgieron en realidad en el siglo XIX, a partir de los años 40, de la década del 40 del siglo XIX, a partir de una práctica. Y a partir de una interpretación de los artículos de la Constitución, que lo vamos a mencionar más adelante, ¿cierto? Que decía, digamos, de que el Congreso tiene la facultad de fiscalizar los actos del gobierno. Una vieja norma, digamos, que existía. Y a partir de eso, como a partir de esa idea de que el Congreso tenía que fiscalizar los actos del gobierno, se empezaron a citar a los ministros y eso se le llamó interpelación. Así surgieron. Y puse otro ejemplo ahí en ese cuadrito, que esta ceremonia que ya se ha hecho una práctica, una costumbre de designación de los ministros que se hace antes del cambio de mando. Por ejemplo, el presidente Boric la hizo en el Museo de Historia Natural, Piñera en el primer gobierno lo hizo en el Museo de Historia, el que está en la Plaza Armas, ¿cierto? El Museo Histórico Nacional, así se llama. Cuando entregó esos pendrives, no sé si se acuerdan. ¿Ah? Todas esas son prácticas constitucionales. Hay otras prácticas que son malas también, que son discutibles, porque pueden implicar pasar a llevar normas constitucionales, pero hay algunas prácticas que son buenas en cuanto que llenan vacíos constitucionales, o sea, cuestiones que no están reguladas se van llenando con la práctica, y eso es bueno, digamos, es bueno que existan esas prácticas, porque aparte que son evolutivas, ¿cierto? No ocurren de un día para otro, pero otras, digamos, tienen el problema de que a veces son, por ejemplo, contrarias a las reglas constitucionales, como por ejemplo la presentación, ¿cierto?, de proyectos de ley sobre materia de gasto, que se utilizó mucho en el gobierno anterior como un arma de combate, ¿cierto?, en contra del gobierno Piñera. Bueno, Joaquín Varela, que es un historiador constitucional español, dice: el historiador del constitucionalismo debe preguntarse ante todo cómo fue interpretada y aplicada en el pasado por los protagonistas de la acción política, las constituciones, la constitución, jefes de Estado, ministros, parlamentarios y por los distintos operadores jurídicos, jueces y doctrina científica. O sea, esto es importante. Él dice cómo fue aplicada, interpretada y aplicada, pero yo me quiero detener en aplicada. Muchas veces los historiadores del derecho y los historiadores constitucionales se quedan solamente en el estudio de las reglas escritas, pero no de las reglas no escritas y no cómo se aplica. ¿Ah? Y voy a poner un ejemplo de historia de las mujeres. Acá tengo una colega, un par de colegas que se están dedicando a historia de las mujeres, Carmen Morán, María Cecilia Morán, perdón, y Montserrat Risco. Ella, una es doctora, ¿cierto? María Cecilia, y Montserrat se está doctorando.
ellas han estudiado este tema. Una cosa son las reglas, por ejemplo, que subordinan a las mujeres, ¿cierto? Con lo que uno podría llamar el patriarcado legal en el siglo XIX, por ejemplo, que no había igualdad ante la ley de las mujeres en el siglo XIX, pero otra cosa son las prácticas que las mujeres llevaban a cabo para, de alguna manera, desafiar esas reglas legales. ¿Ah? Entonces, si alguien se dedica, no sé, a la historia de las mujeres en el siglo XIX, no puede reducir solamente las leyes, que las mujeres no tenían acceso a la propiedad, o no podían, no sé, entrar a la universidad, etc. Tiene que empezar a ver cómo en la práctica igual ejerce derecho de propiedad, igual va acumulando bienes, por ejemplo, con otras vías, como, con otros registros, cómo se va produciendo el camino, primero, digamos, a través de la educación secundaria, etcétera, para llegar a la universidad. Todo eso no está en las leyes escritas, por decirlo así. Entonces, también, digamos, la historia en general tiene que ver, la teoría escrita, por decirlo así, en este caso de las leyes, ¿cierto?, con la aplicación concreta. Eso es súper importante. Bueno, esto, acá pone el otro ejemplo de este autor, por ejemplo, la evolución del sistema político en Inglaterra. Dice que los historiadores constitucionales tienen que advertir los cambios, que a veces son cambios como imperceptibles, o sea, tienen que advertir las transformaciones por encima de la aparente quietud. Y eso se ve, por ejemplo, en Inglaterra, cuando transitó de una monarquía constitucional a una monarquía parlamentaria. Entonces, lo importante es distinguir lo que algunos constitucionalistas llaman la constitución formal, que es el texto constitucional, de la constitución material, que es la aplicación concreta de la constitución. Siempre es importante distinguir eso. Y eso es un poco lo que vamos a hacer también en este curso. Por eso yo les decía, no vamos a ver tanto los artículos de las constituciones, sino que más bien el debate intelectual y la aplicación, o sea, las prácticas constitucionales. Bueno, esta cita la voy a leer rápido. Dice, en definitiva, pues, cuando el historiador del constitucionalismo analiza las normas y las instituciones, debe poner de relieve su permanencia, o sea, cómo se van manteniendo las instituciones, pero también su cambio. O sea, esa distinción entre continuidad y cambio es clave, digamos, en la historia constitucional. Un cambio que no solo se lleva a cabo mediante la reforma del texto constitucional, o una nueva constitución, sino merced a las reformas de otras normas materialmente constitucionales. O sea, por ejemplo, leyes que son leyes complementarias a la Constitución, así como a través de las convenciones y en virtud de la jurisprudencia de los tribunales, sin necesidad de que haya habido una reforma expresa al texto normativo. O sea, él dice que la Constitución, incluso formal, jurídica, puede cambiar a través de otras fuentes del derecho, no solo a través de la reforma de la misma Constitución. Dicho sea de paso, esto, ¿por qué puse esta cita? No porque los quiera latear con cita, pero es importante porque esto es lo que ha ocurrido con la Constitución del 80. La Constitución del 80 ha cambiado mucho por vía de reformas, pero ha cambiado mucho también por vía, por ejemplo, de interpretaciones jurisprudenciales. Por ejemplo, el derecho a la salud, que se dice que no es un derecho real en la Constitución del 80, en la práctica sí se ha reconocido, incluso hay muchos fallos del Tribunal Constitucional en contra de la ISAPRE en favor de los usuarios de la ISAPRE. Entonces, al final, digamos, por vía jurisprudencial, sí se han reconocido muchos derechos sociales más allá del texto constitucional. Bueno, y también dice otra cosa entre medio, dice, habla de las convenciones. ¿Qué serán las convenciones? No son los tratados. Por eso, voy a explicar, convenciones se refiere, usa el término, porque bueno, lo explica después, como la costumbre o la práctica constitucional, como lo convencional, es lo constitucional. Es lo mismo que estamos hablando de las prácticas constitucionales. Es importante, sobre todo, manejar eso. Bueno, ahora vamos a entrar quizás a lo que todos están esperando, ansiosamente, los mitos, digamos. ¿Cuáles son los mitos concretos que vamos a ver en este curso? Los que quieran inscribirse definitivamente. No sé si Moisés, colocaste el link, digamos, para los que quieran suscribirse en el chat, porque acá hay personas que están viniendo como para tomar la decisión, digamos. Moisés. En el chat para que ponga el formulario, digamos, de los que, para que la gente, digamos, sí creo que lo pusiste. Ya, perdón. Bueno, en todo caso, igual a mí me pueden contactar, no hay problema. Ya, veamos el primer mito. El primer mito es, y lo voy a parafrasear, es el mito de la evolución constitucional. Todas estas son paráfrasis del mito, o sea, como yo lo digo entre comillas, pero no es que sean citas textuales de algún autor, por eso no pongo ninguna fuente. Pero son paráfrasis bastante exactas de lo que dicen muchos autores, intelectuales o políticos sobre esto mismo. El primer mito que vamos a ver, los voy a poner en orden, de acuerdo a las clases, es el mito de la evolución constitucional. Y este mito dice un poco lo siguiente, dice,
esta es la paráfrasis, dice, la historia constitucional de Chile se caracteriza mucho más por su continuidad que por su ruptura, salvo en el caso de la Constitución de 1980. O sea, el paso de la Constitución del 28 a la del 33 habría sido evolutivo, y el paso de la del 33 al 25 habría sido evolutivo, pero no habría ocurrido lo mismo desde el paso de la del 25 a la del 80. Ahí habría habido, digamos, una ruptura, ¿ya? O una incluso, como lo que dice Mario Góngora, que es uno de los padres de este mito, una revolución desde arriba, dice Mario Góngora. Bueno, yo no comparto este mito. También otro autor que lo ha señalado bastante es, hace poco, digamos, Juan Leoz. Pero bueno, ya vamos a explicar. No lo comparto, digo, porque una cosa es el deber ser y otra es el ser. Generalmente quienes sostienen este mito sostienen lo que a ellos les gustaría que ocurriera, más que lo que realmente ocurrió, ¿ya? Entonces, claro, el ideal es que la historia constitucional sea más bien evolutiva, que se vaya avanzando, digamos, a partir de cambios graduales, más que rupturas, pero en realidad eso no ha ocurrido en la historia constitucional chilena. Ahora, lo que sí voy a conceder un punto, que es que las rupturas que han existido, por ejemplo, de la Constitución del 33 respecto a la del 28, o la del 25 respecto al 33, y el 80 respecto a la del 25, versus la ruptura que va a existir ahora, esta ruptura de ahora es mucho más radical. Esta es la ruptura que va a ser más radical de todas las constituciones. Pero las anteriores también han sido rupturas, ¿ya? Eso lo voy a explicar. Y otro problema de este mito, o de este argumento, que yo creo que es un mito, es que no distingue entre las instituciones esenciales y las accesorias. Entonces dice, sí, bueno, mantiene las municipalidades. La Constitución del 33 igual mantuvo el sistema municipal, digamos. Bueno, pero es que eso no es lo importante no es tanto si mantienen las municipalidades, no son tan decisivas en el sistema político en su conjunto, sino que ese sistema político, que es lo que se llama, ¿cierto?, la sala de máquinas. Bueno, pasó a ser un régimen presidencial o parlamentario, en los términos que sí se entendía en el siglo XIX, el sistema de la Constitución del 33. Pasó a ser presidencial, en cambio en la Constitución del 28 era más bien parlamentario. Y hay otras, entonces hubo una ruptura radical. Lo vamos a ver con detalle ya la próxima sesión. Y hay otras normas también, ¿cierto?, de derecho. Por ejemplo, la Constitución del 28 reconocía la tolerancia de las prácticas de los protestantes en Chile, y la Constitución del 33 eliminó la tolerancia de las prácticas protestantes en los recintos privados. Obviamente eran recintos privados, pero de todas maneras había un reconocimiento del culto de los protestantes. Y eso se eliminó en la Constitución del 33. Bueno, un autor que es clave, ya lo mencioné, ¿cierto?, en este mito es Mario Góngora, este famoso ensayo, y también este es el padre del mito del modelo neoliberal. ¿Por qué Góngora tiene que ver con este mito? Porque él dice que durante toda la historia, lo voy a simplificar un poco, pero entiéndanme que estamos viendo resumidamente los mitos, durante toda la historia de Chile, dice él, siempre el Estado ha sido el principal protagonista de la sociedad, por decirlo. O sea, ha sido el Estado siempre a lo largo de la historia de Chile, siglo XIX-XX, ha creado la nación, dice él. O sea, el Estado ha sido el protagonista que ha creado la nación, que ha creado la sociedad, el pueblo, las costumbres, o sea, la identidad de los chilenos ha sido creada por el Estado. Y él defiende eso normativamente, o sea, él está de acuerdo con eso. En cambio, la Constitución del 80, o los Chicago Boys y el neoliberalismo, dice él, rompió con eso y eliminó la idea de que el Estado tiene que crear la nación, sino que estableció que la nación se creara, digamos, a través, no sé, dice obviamente, del mercado, del neoliberalismo, del egoísmo, etc. Hace toda una caricatura del modelo, digamos, económico. Entonces él sostiene como que siempre hubo una evolución, pero esta evolución se habría roto mediante esta llamada revolución desde arriba. Como yo les contaba delante, esto yo lo trato en una columna que va a salir mañana en un sitio que se llama Tercera Dosis, en una respuesta no antiterma. Entonces paso el dato, a los que están inscritos yo les voy a mandar esta columna, pero paso el dato para los que no, que ahí se metan a Tercera Dosis, en un sitio más o menos nuevo, periodístico, que creo que como que le hace un poco competencia a Ciper Chile, donde yo también publico columnas, ya sea paso el dato. Y otro autor que ha sostenido este mito, que también en el fondo tiene un componente, es un poco seguidor de Góngora, aunque no lo dice tan expresamente, es Juan Leosa, que yo lo conozco, yo soy amiga de él. Pero no estoy muy de acuerdo con la tesis de este libro, que se llama Chile Constitucional, que es un libro que salió hace un par de años. Él dice, por ejemplo, que las constituciones siempre han sido reformas de las constituciones anteriores, las nuevas constituciones. Y la verdad que si bien formalmente los procesos constituyentes de la Carta del 33 y la Carta del 25 se llamaban procesos de reforma constitucional, en la práctica fueron nuevas constituciones, incluso constituciones rupturistas, ¿ya? Por ejemplo, la constitución del 25 terminó con el parlamentarismo en la chilena, o sea, terminó con eso de que
aunque parcialmente, después vamos a ver, hubo como una suerte de reacción de los partidos, digamos, pero en general terminó con lo que se llamaba la rotativa ministerial de llamado parlamentarismo en la chilena, que es un periodo que ocurrió, digamos, entre el año 91, ¿cierto?, y el año 25, que consistía, ¿cierto?, en que los parlamentarios derribaban los gabinetes de los presidentes. Bueno, la carta del 25, que se basó en un retorno al presidencialismo, la carta del 33, bueno, la carta del 33 original, porque el periodo parlamentarismo en la chilena también se llevó a cabo a través de la carta del 33, aunque en el fondo es una carta del 33 2.0, por decirlo. O sea, hubo dos cartas del 33 en la historia de Chile. Y ese 2.0 fue por una práctica constitucional. Y aquí vuelvo a la idea de las prácticas. El parlamentarismo en la chilena, llamado así, digamos, fue más bien producto de las prácticas. Igual que, como les decía yo antes, la interpelación, ¿cierto? Que surgieron unos años antes, décadas anteriores. Bueno, él sostiene, digamos, que siempre las constituciones nuevas han sido reformas de las anteriores, pero eso se rompió con la constitución del 80, que fue revolucionaria. La misma tesis de Mario Gómez. Bueno, pero las anteriores no fueron revolucionarias en el sentido que hubo un cambio radical. Yo creo que sí, digamos. Creo que en todas ocurrió eso. Y todas fueron ilegítimas de origen. No es solo la constitución del 80 que fue ilegítima de origen, eso es un mito. OSA reconoce que igual las constituciones anteriores fueron ilegítimas de origen, pero que se legitimaron rápidamente, y se como que trata de justificar eso. Pero como que le da más importancia a la ilegitimidad de origen de la Carta del 80 versus la ilegitimidad de origen anterior. Bueno, no me quiero meter más porque lo vamos a ver al detalle, pero aquí yo estoy como, digamos, mostrando como el resumen. Bueno, el otro mito, voy a ir un poco más rápido quizás para que podamos conversar al final, dejar, no sé, unos 20 minutos por lo menos para preguntas finales. El mito del hiperpresidencialismo. Siempre se dice que Chile, acá está la paráfrasis, Chile posee un sistema hiperpresidencialista, que no se explica bien en qué consiste. Chile tiene una tradición portaliana, un ejecutivo fuerte que siempre ha ahogado el papel del Parlamento. Bueno, y este mito en principio se levantó para justificar que Chile avanzara es un régimen semipresidencial o parlamentario. Pero ahora se justifica porque ni siquiera se estableció un régimen parlamentario semipresidencial, que es lo que uno esperaba al principio en este proceso actual, sino que ahora se está justificando para lo que se está formando realmente, que es un régimen de asamblea. O sea, es un régimen donde el Congreso va a concentrar el poder con el presidente. O sea, un régimen que prácticamente no va a tener separación de poderes. En la práctica no van a haber contrapesos. De eso vamos a hablar más adelante. Y también lo utilizan este mito incluso juristas como Ignacio Walker, Miriam Enrique, Pamela Figueroa, que eran partidarios de un régimen semipresidencial. Pero ha sido muy refutado por otros politólogos, por otros expertos, como por ejemplo Christopher Martínez, que lo mencioné antes, y Carlos Uneu, por nombrar algunos. Entonces, acá hay una gran discusión, digamos. Y incurre también este mito en una contradicción lógica, porque mientras por una parte sostiene que hay un régimen hiperpresidencialista, o sea que el presidente concentra el poder, por otra parte sostiene que hay que cambiar de régimen porque el presidente no puede llevar a cabo su programa porque no tiene mayoría, porque existe lo que se llama el bloqueo parlamentario. Entonces, por eso se decía al principio de que era necesario un régimen semipresidencial o parlamentario, para que en el caso de una crisis política fuerte, como por ejemplo la que ocurrió en el 73, o incluso el mismo estallido social, el Parlamento le pudiese quitar la confianza al jefe de gobierno, por ejemplo al primer ministro, si es que lo hubiera en el caso chileno. Entonces sacaba solamente Piñera y ponía otro, pero no pasaba nada. Estoy como simplificando un poco. Siempre cuando ocurre eso no es tan simple tampoco, pero un poco la idea. Pero sin embargo, en realidad, al final, lo que se quiere avanzar es un sistema de asamblea. Un sistema de asamblea similar al de Venezuela, al de Bolivia, digamos, y al de Ecuador. Sobre todo a esos países. Lo que se quiere es que el presidente con el Parlamento logre mayoría sin contramayoría, sin contrapesos. Por eso que se quiere eliminar el Senado, digamos. Entonces, al final el mito del hiperpresidencialismo, y que se dice que es un presidente portaliano, autoritario, etc., apunta, digamos, a justificar una supuesta primacía de la Asamblea, para que al final la Asamblea, en conjunto con el presidente, cuando el presidente tiene mayoría en la Asamblea, puedan prácticamente gobernar solos, digamos, y evitar que existan acuerdos y que pueda incluso existir alternancia en el poder. Por eso que, por ejemplo, haciendo historia el presidente, como desde el principio fue hasta ahí el domingo, dijo algo que fue muy fuerte, muy criticado, pero que no hay que tomarlo en sentido literal. Quizá uno podría decir, exagera un poco. En 8 años más, con este sistema que está aprobando, está en la Comisión de Sistema Político, vamos a perder la democracia en Chile. Y todos le dijeron, pero qué escándalo. Bueno, pero es que eso es lo que ha pasado en los países que tienen un sistema de asamblea. Entonces, claro, puede que no sea 8 años más, pero puede que sea 10 años más o puede que sea menos.
Y en todo caso es un sistema, digamos, que no es democrático desde un punto de vista liberal, porque un punto de vista liberal, un régimen democrático supone lo que los norteamericanos llaman ciertos check and balance. ¿Y por qué puso acá a Marco Barraza comunista? Porque estaba en ese mismo programa con Foschain y le dijo, no, pero si eso es un modelo muy democrático. Se parte de la base, un poco bajo la inspiración de Rousseau, digamos, que necesariamente la asamblea representaría la voluntad general, y una voluntad general que representa al pueblo, y el pueblo no se equivoca. Bueno, ese es otro mito que vamos a ver, que es el mito del despertar del pueblo, que es el mito de que el pueblo cuando despierta y cuando se moviliza, nunca se equivoca. Entonces, ese es el mito que está al final, digamos, pero ya me estoy adelantando porque estoy como mezclando, todos los mitos están relacionados, son como un rompecabezas. ¿Mm? Los mitos, digamos, de este curso y el libro que quiero escribir. Entonces, la verdad es que la tesis del bloqueo ha pasado a segundo plano, como les dije recién, con el devenir de la convención, porque ahora lo que se apunta es una concentración del poder más que un gobierno de mayoría con contrapeso. O sea, no se quiere un gobierno de mayoría con contrapeso. Que el presidente que gobierna tenga mayoría en el Congreso, pero a la vez tiene que tener muchos contrapesos. Es decir, mayoría para llevar a cabo su programa de gobierno, eso es totalmente legítimo, pero no para violar los derechos constitucionales, los derechos de las personas, la libertad, la propiedad, etc. Para eso tiene que haber contrapeso, un tribunal constitucional, un senado, no puede designar, digamos, por sí solo ante sí, digamos, el contralor, etc. Bueno, todo ahora se está elaborando para que el presidente del Congreso, si tiene mayoría, ellos puedan, digamos, dominar prácticamente todas las esferas del Estado. Incluso los nombramientos, creo que el nombramiento del Contralor lo van a decir con un quórum sumamente bajo, etc. Bueno, no sabemos cómo va a terminar todo, pero ya lo que se está viendo es bastante, desde mi punto de vista, tenebroso. Perdón que lo diga así, pero... Bueno, el mito de la ilegitimidad, que ya lo mencioné un poco en torno al mito de la evolución, porque tiene que ver. Este mito dice que la Constitución del 80 nunca pudo superar su ilegitimidad de origen, las cartas del 33 y 25 sí fueron capaces de hacerlo. Bueno, ¿es esto cierto? Yo creo que sinceramente no, y sobre todo porque este mito posee una visión muy simplista de la legitimidad constitucional. Bueno, yo le voy a hablar delante de ese programa que estuvo Gael Llomas con Felipe Schomburg, y ella no podía entender cómo era más importante la legitimidad de ejercicio cuando la Constitución está aprobada que la legitimidad de origen. Pero es que eso ha sido así en la historia. O sea, si ella no puede entender eso simplemente por ignorancia. ¿Ah? Perdonen que lo diga así, pero es verdad. Porque este mito, que es el mito que tiene, por ejemplo, Gail Yomas, esta parlamentaria que estaba en ese programa que les conté antes, en la radio, cree que la legitimidad se agota la legitimidad de origen. Y eso no es cierto, no se agota la legitimidad de origen. De hecho, las constituciones normalmente son ilegítimas de origen, pero después se legitiman. Eso vamos a ver. No explica bien este mito cómo se legitiman las constituciones. No entiende cómo se legitiman las constituciones, este mito. No distingue entre la legitimidad de origen y de ejercicio. Toda la legitimidad es de origen. Cuando la verdad que no tiene ninguna importancia, en la práctica nunca ha tenido mucha importancia la legitimidad de origen. Minimiza el papel de las fuerzas políticas en los procesos de legitimación. ¿Por qué? Porque en general, como se cree que el pueblo, digamos, como un ente único, como un ente orgánico, es quien tiene la soberanía, ¿cierto? Si el pueblo, digamos, vota a favor en un plebiscito, ya eso es legítimo, es como la voz de Dios, vox populi, vox dei. Pero en realidad en la práctica, ¿qué pasa? Que vivimos en una democracia representada, no está el pueblo actuando permanentemente, digamos. ¿Quién va a vivir, va a sufrir la constitución, sobre todo en el sistema político? Son las fuerzas políticas. Y si las fuerzas políticas ven que es una constitución impracticable, la van a empezar a reformar. Son ellas las que van a legitimar la constitución vía reforma. Eso es la tesis de Sofía Correa. Lo demuestra y tiene razón en parte. Lo que pasa es que yo le agrego otros matices, otras cosas que vamos a ver en su momento. No se dan cuenta, quienes siguen este mito, que la legitimidad es eminentemente dinámica, no es estática, no se agota la legitimidad de origen. Es un mito estratégico. Muchas veces hay gente que se da cuenta, sí, que es verdad, la constitución se tiene que legitimar de ejercicio, pero lo usan a veces, incluso algunos académicos, para justificar un proceso constituyente de una nueva constitución y no avanzar, digamos, a través de una vía de reforma. Bueno, el otro mito es el mito del Estado social en la Carta del 25, que lo mencionó un poco en antes. Que es decir, ¿cierto?, que la Constitución neoliberal de Pinochet suprimió los derechos sociales consagrados en la Carta del 25. Este mito es súper importante porque es como el antecedente del otro mito, del mito del modelo neoliberal, que lo voy a explicar brevemente porque lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ahora, ¿qué se puede decir? Si bien es cierto que la Carta del 25
le dio un rol más fuerte al Estado en materia social respecto a lo que había antes, un rol un poco más explícito. No es cierto que la Carta del 25 haya sido la primera constitución que empezó a preocuparse de la situación de las personas más vulnerables. Ya en la Carta del 33 se puede ver eso, y en la práctica constitucional y en el rol que en la práctica jugaban los estados. Por ejemplo, toda Chile durante el siglo XIX siempre había escuelas de primeras letras fomentadas por el Estado o creadas por el Estado, y a veces también por particulares. Había un sistema mixto, siempre en la historia de Chile educacional, que viene del siglo XIX. Eso lo ha tratado muy bien Sol Serrano. Los derechos sociales surgieron y se expandieron en mucha mayor medida en la Carta de 1980. Es una cosa como que yo se lo digo a mis alumnos, porque yo soy profesora de Historia Constitucional en la universidad también, y por eso, bueno, me empecé a meter en estos temas, y se sorprenden. Ellos creen que los derechos sociales surgieron en la Carta del 25, y no, la Carta del 25 no contiene derechos sociales de manera expresa, o de modo directo, sino que los primeros derechos sociales expresos surgieron en la Carta del 80. Son alrededor de 4, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, la seguridad social. Todos esos derechos no estaban en la Carta del 25. Habla sí que es un rol preferente del Estado en la educación, pero lo habla como una meta, como una aspiración, por decirlo así. Además, la preocupación del Estado por el mal Estado viene desde la época de la independencia. Bueno, eso ya se lo dije recién. El punto, esta es lo clave, es que tanto la Carta del 33, lo mencioné recién en torno a la educación, con relación a la educación, no cuestionaban estas cartas, o sea, no han cuestionado estas cartas, porque la 80 todavía está vigente, o 80-2005, el papel de la sociedad civil para llevar a cabo la provisión de los bienes sociales. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que se dice es que la Carta del 25 le habría asignado un rol más preponderante al Estado en materia social, pero tampoco la Constitución del 25 estableció, por ejemplo, la prohibición de que a través del mercado o de la sociedad civil se pudiesen proveer los bienes sociales como la educación y la salud. Pero sí le asignó un rol más protagónico, eso es verdad. Lo que sí, digamos, viene un poco de la mano de la Carta del 25, aunque no explícitamente, pero que se dio como un paralelo, es que el Estado chileno pasó a ser un Estado empresario, con fuerza, con el tema de la Corfo, no sé, la NAPLA, todas las empresas que se fueron creando del Estado, eso sí es importante. O sea, el Estado empezó a crear toda la sustitución de importaciones, sistema de sustitución de importaciones, todo eso, sí, yo diría que sí ocurre con más fuerza. Pero la dimensión de los derechos sociales como eminentemente estatal aumenta un poco respecto a la 33, pero no es una cosa exclusiva del Estado, como se trata de decir, digamos, a través de este mito, y que supuestamente se habría suprimido con la Carta del 80. No sé si me siguen un poco, pero lo vamos a ver como bien al detalle en la clase respectiva. Otro mito muy importante, que es como la antesala, digamos, y que tiene mucho que ver con el proceso constituyente y ayuda mucho a entender lo que estamos viviendo actualmente, es el mito de la Constitución tramposa. Y este mito sobre todo dice que la Carta del 80 impide el despliegue de la agencia política del pueblo, o sea, este pueblo en movimiento, este pueblo vivo, que es un ente único, ¿cierto?, que estábamos hablando recién, debido a la existencia de trampas o cerrojos constitucionales. Y esta es la tesis sobre todo de Fernando Atria. Pero no es solo Atria. Atria tampoco inventó esta teoría, por decirlo. Atria esto lo recogió de otros autores, que son los autores, digamos, que tratan de decir, digamos, de que tenemos que pasar de una democracia liberal a una democracia radical. ¿Ah? O, por ejemplo, en el caso, y esa, por ejemplo, es Chantal Mouffe, y en el caso de Lacroix, pasar, ¿cierto?, de las demandas, dice, ¿cierto?, Lacroix, de las demandas democráticas, por ejemplo, no sé, las personas que piden mejor educación, o que protestan por tener mejor educación, a las demandas, digamos, que él llama populistas, porque él trata de rescatar el término populismo. ¿Cuáles serían las demandas populistas en el sentido de Lacroix? Las demandas que adquieren un sentido de totalidad, que al final todas las demandas particulares se unifican en torno a una macro demanda. ¿Cuál es la macro demanda? Superar el liberalismo. Ellos, ojo, Mouffe y Lacroix no hablan del neoliberalismo, hablan directamente del liberalismo. Superar la democracia liberal y la economía de mercado. Eso es lo que hay que superar, esa es la macro demanda. Entonces, en el fondo, Atria, cuando habla de la Constitución tramposa, ¿por qué tramposa? Básicamente, lo vamos a ver al detalle. Porque no permite superar lo que él llama el modelo neoliberal. No permite superar el orden neoliberal. No lo permite, lo cual es discutible, de hecho, porque en la práctica, en el segundo gobierno de Bachelet, se cambió el sistema educacional, se estableció la gratuidad, se terminó, digamos, con digamos, la educación particular subvencionada, y eso es la constitución supuestamente neoliberal, igual se pudo hacer.
¿ah? Pero no radicalmente, porque en el fondo, al final, lo que se quiere es superar el liberalismo de manera mucho más profunda. Incluso, por ejemplo, la propiedad, los medios de producción, quieren que el Estado vuelva, digamos, a ser protagonista, no sé, de la minería, etc. Y todo eso, por ejemplo, ya está en parte en el programa Boric y también está de manera muy marcada en la Convención Constitucional. Vamos a ver el chat. Dice Manuel José Correa, ¿la democracia radical se asambleísmo? Sí, en parte es asambleísmo, pero es más que asambleísmo. O sea, es eso, pero mucho más. ¿Ya? Lo vamos a ver. Claro, en la democracia es asambleísmo porque es la democracia que cree que es la asamblea, que representa siempre la voz del pueblo que no se equivoca, y por eso que no pueden haber contramayorías. O sea, no pueden haber, por ejemplo, un tribunal constitucional que diga esta ley es inconstitucional porque viola las libertades individuales, porque el pueblo no puede violar las libertades individuales. El pueblo siempre, como es una especie de semidios, siempre va a hacer lo mejor para el pueblo. O sea, el mismo pueblo, de hecho lo decía Rousseau, ¿cómo el pueblo se va a dañar a sí mismo? Sería una ridiculez. Bueno, pues todos sabemos que la gente se daña a sí mismo, ¿cierto? Bueno, yo estoy acá esbozando los mitos, por eso tranquilos, si toman el curso los que no lo han tomado y los que ya lo tomaron, los vamos a ver al detalle. En general, da cuenta este mito de un rechazo a la democracia liberal, a la democracia que se basa en representantes. Por eso que este mito tiene que ver con ellos apuntan, los que sostienen este mito, a prestigiar los partidos políticos, a darle más importancia a los independientes, porque los independientes que forman las listas particulares en torno a causas particulares, o este identitarismo, que es un identitarismo corporativista, porque ojo, no todo identitarismo es malo, hay un identitarismo que es compatible con el liberalismo, cuando se pide igualdad ante la ley, ciertas identidades particulares piden igualdad ante la ley, pero el identitarismo corporativista es un identitarismo que no pide igualdad ante la ley, sino que pide privilegios. Lo vamos a ver eso. Entonces, lo que se está impulsando es eso. Entonces, es más fácil, digamos, destruir la democracia liberal sin partidos y en contra de los partidos, de hecho, porque incluso se habla en contra de los partidos para hablar a favor de independientes, a favor de las listas de independientes, a favor de los movimientos sociales, etc. Porque estos movimientos, ellos representan al pueblo en sí mismo, el pueblo puro, por decirlo así. Los partidos, en cambio, ya expresan, digamos, la oligarquía, la élite, que son impuras, que son viciosas, etc. Estoy un poco como simplificando, pero es así, un poco eso es lo que apunta. Bueno, hay dos mitos finales que los puse en una sola lámina por motivos de tiempo y para dejar, porque también lo he mencionado antes. Uno es el mito del modelo neoliberal, que es como el macro mito, es como el mito, por decirlo así, esencial, que atraviesa todos los mitos y que dice en el fondo que la Constitución del 80 instauró en Chile el modelo neoliberal, que da cuenta de una retirada del Estado en materia social. Dice muchas más cosas y muchas más paráfrasis que yo podría decir, pero esa es una como que resumen. O por ejemplo, el modelo neoliberal aumentó la desigualdad, aumentó los abusos, las personas, digamos, tienen condiciones de vida peores, digamos, producto del modelo neoliberal, etc. Tiene mucho que ver con la mercantilización de la educación, o lo que llaman ellos, los autores que siguen este mito, la mercantilización de la vida, todos estamos sometidos al mercado, somos abusados constantemente, etc. O sea, critican mucho, por ejemplo, este mito critica mucho que la gente vaya a los malls, el consumismo, eso como que una especie como de pérdida de sentido, la gente tiene una mentalidad meramente materialista. Ahí está Mario Góngora, por ejemplo. Mario Góngora, ese es Mario Góngora, el padre de este mito, el Darth Vader de este mito. Y nadie, sinceramente, creo que yo soy la primera persona que estoy haciendo un análisis crítico a Mario Góngora en torno a este tema. Generalmente nadie ha criticado a Mario Góngora. Bueno, yo ya tengo dos papers que me han publicado en revistas académicas, pues se los puedo compartir, donde ya empiezo como a tratar de demostrar o a tratar como de poner sobre la mesa el antiliberalismo radical de Góngora. ¿Ah? Era un autor muy antiliberal en lo económico, en lo político, muy contrario a la modernidad, en el fondo. Yo creo que hasta el final de sus días lo fue. Lo que pasa es que a veces, cuando le hacían entrevistas, él se trataba de moderar un poco, pero uno va a los textos después y bueno, ahí no se ve muy moderado precisamente en este tema. Bueno, y tiene mucho que ver, por ejemplo, con los Chicago Boys, el mito de los Chicago Boys, que los Chicago prácticamente, estoy exagerando un poco, pero para que entiendan, o sea, es una forma como simple de decirlo, fueron como una especie como de conspiración, el ladrillo, que instauró este mito, como que metió este mito por secretaría, casi en una dictadura. Obviamente uno considera que la economía estaba por el suelo en la época de la Unidad Popular, que aunque los militares no eran precisamente liberales en lo económico, pero bueno, pero si los tipos les estaban ofreciendo un régimen alternativo para levantar la economía, bueno, no perdían nada con llevarlo a cabo, pero que fue como una planificación, etcétera,
y además como una alianza estratégica entre ellos, los Chicago Boys, con Jaime Guzmán. Esta es la tesis de Renato Cristi, que la vamos a ver al detalle. ¿Ah? Que tiene algo de cierto, pero tiene mucho de mito, mucho de falsedad. Por eso recuerden ustedes, todos los mitos que vamos a ver tienen algo de cierto, algunos tienen poco de cierto, pero algunos tienen bastante de cierto, pero como que lo que tienen de falso, la parte falsa del mito, lo que al final hace que termine siendo un mito, ¿cierto? Hace que tenga una mosca ahí. Que sea un mito, que sea, digamos, una distorsión de la verdad histórica, para decirlo de esta manera. ¿Mm? Una verdad distorsionada, una verdad media. Bueno, hay un documental que yo no lo he visto, que es de los Chicago Boys, que lo hizo una periodista, pero sí me compré el libro por Kindle, que es como el resumen del documental. Realmente, voy a decirlo fuerte, es un chiste en términos históricos, porque realmente no dice cosas que no tiene fuentes, o sea, no, es un desarrollo muy simple, todo muy caricaturesco respecto de los Chicago Boys, etc. Bueno, y el otro mito, que en realidad acá aparece el mito del pueblo en movimiento, porque sí yo lo estaba llamando antes, pero ahora yo le cambié el nombre para que quede más claro, le puse ahora el mito del despertar del pueblo. Pero es el mismo mito, es el mito que plantea que el pueblo es como un ente vivo, como un organismo viviente, incluso para algunos casi como un dios, ¿eh? Que dice, por ejemplo, el 18 de octubre de 2019 se produjo el despertar del pueblo en Chile, que llamó a la clase política a elaborar una nueva constitución. La verdad, ustedes sabrán, ¿cierto? Ese despertar del pueblo, entre comillas, esas marchas, y bueno, toda la violencia, y después las marchas pacíficas, que por supuesto que la hubieron, en ninguna parte pedían una nueva constitución, y eso surgió, digamos, más bien desde arriba, o sea, surgió desde la clase política a través de un acuerdo político, que ellos trataron de interpretar que una forma como unificar, por decirlo así, todas estas demandas, que es lo que la CLOA llama el sentido de totalidad, estaba en la nueva constitución, que es lo que querían en el fondo las fuerzas políticas de izquierda y los intelectuales de izquierda, como Atria, etc. Entonces, como que se aprovecharon como de las circunstancias, por decirlo, para decirlo en términos simples. Pero bueno, este mito sostiene como que el pueblo es un organismo vivo, que despierta, se pone de pie, se pone en movimiento y que por supuesto no se equivoca. Ya nunca se equivoca. Entonces siempre hay que responder. Y hay algunos constituyentes, por ejemplo, de acuerdo a lo que he visto, en algunas entrevistas, ellos creen realmente que ellos son el pueblo. Que ellos son, por decirlo así, como los brazos del pueblo, las manos del pueblo, son como la parte del pueblo. La derecha no es el pueblo, son las élites, son el parlamento no es el pueblo, incluso el parlamento de izquierda. La democracia cristiana tampoco es el pueblo, ellos son el pueblo. Entonces, es una forma como de absolutismo, así como, por ejemplo, Luis XIV decía, el Estado soy yo. Esta idea, ¿cierto?, populista dice, el pueblo soy yo. Un poco eso. Bueno, y este mito, el mito del pueblo, movimiento del despertar del pueblo, que ahora yo le estoy llamando el despertar del pueblo, tiene que ver con el estallido social, la interpretación del estallido social. Y ahí hay dos grandes interpretaciones. Una interpretación es más moderada, por decirlo así, como de Carlos Peña, y hay interpretaciones más radicales, como por ejemplo Carlos Ruiz, que asumen este mito, o sea, asumen que el pueblo despertó. De hecho, se llama algo así como, no dice el despertar del pueblo, pero dice el retorno del pueblo, algo así, no me acuerdo. Ahí lo vamos a ver, en este momento se me olvidó el subtítulo, como el retorno del pueblo, algo así. O sea, Ruiz sigue claramente a la CLOA casi a pie juntito. Aunque en ese libro no lo cita, porque es un libro más de divulgación. Bueno, ahí tenemos el mito del despertar del pueblo en su doble fase, en la fase violenta, ¿cierto? Propiamente el 18 de octubre, los días siguientes y muchos viernes, y en la fase un poco más pacífica, arriba, con las banderas, y ustedes identifican sobre todo la bandera mapuche, o una de las banderas mapuche, y esto es interesante porque, ojo, la CLOA dice que las demandas democráticas, que son las demandas particulares, legítimas, se tienen que transformar en las demandas populistas, pero para que las demandas populistas, es decir, a partir de la idea de un pueblo total, digamos, como una unidad única, realmente adquieran protagonismo, tiene que haber una causa, dice la CLOA, que sea como la causa que lleve la delantera, como que sea la causa vanguardista. Él no usa esta palabra vanguardista, pero dice como que sea la causa que represente el sentido de totalidad. Y ese sentido de totalidad, yo creo, siguiendo a la CLOA, aplicando a la CLOA, que ya no está vivo, digamos, el caso chileno, se ha dado con el indigenismo identitario, o con el identitarismo indigenista, por decirlo así. ¿Ya? Esta ha sido la causa particular que ha terminado siendo como la macro causa. Entonces, como que, ¿por qué? Porque el modelo neoliberal es como no, decirlo así, no tiene la profundidad, o sea, que la injusticia supuesta del modelo neoliberal no tiene la profundidad que sí tiene
en términos históricos, por los 200 años, etcétera, la causa mapuche, que supuestamente es una injusticia ya de siglos, más profunda. Entonces no se trata solo de superar el modelo neoliberal, sino que se trata de superar la idea incluso de república. Por eso ya no se habla de república. Es mucho más radical. Entonces este sentido de totalidad, para establecer no solo una nueva constitución en términos formales, sino una sociedad nueva, enteramente nueva, eso, digamos, es mucho más factible lograr mediante el manejo, digamos, del asunto indígena, el problema indígena, como la macro causa, como la causa que le da el relato total, digamos, de lo que se quiere lograr. O sea, como que en el fondo la causa mapuche, como es interpretada, es la causa como que, por decirlo así, lleva a la delantera para superar el liberalismo, porque al final el siglo XIX también es liberal. Entonces, también hay que superar el liberalismo del siglo XIX, no es solo el neoliberalismo de Chicago Boys. Este liberalismo de los Chicago Boys, supuestamente llamado neoliberal, para mí, digamos, es como una especie de herramienta estratégica que se utiliza para cuestionar los años recientes, pero al final es superar, lo dice la CLA, lo dice MUF, etc. Atria también lo dice en un libro que se llama Neoliberalismo con Rostro Humano. Hay que superar el liberalismo como tal, digamos, la sociedad liberal como tal. Y por eso que no se ataca solo el modelo económico, sino que también la democracia liberal en general, los partidos políticos, el derecho al voto, la igualdad del voto, etc. Bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Y bueno, pasamos a Moisés para que recoja las preguntas de ustedes. Voy a dejar de compartir. Moisés. Bueno, si no está Acá Moisés. estoy, si estoy acá, Valentina. Okay, ahí Abrimos entonces el paso a las preguntas. La idea es que ustedes puedan marcar con una manito y vamos dando el paso a las interrogantes, comentarios, lo que sea que tengan después de esta excelente charla de Valentina Verbal. Les pido desde antemano disculpas porque estoy afuera de una cafetería y al lado hay música, pero imagino que acá se filtra bien. Sí, no se ¿Alguien, escucha nada. alguien desea, porque acá me la cierran a las 8:30, pero bueno, seguimos grabando también esto para la posteridad. Dice Roderick, muy claro. Andrea Souper confirma lo anterior. Kurt Roll nos dice buenísimo, todo muy claro y llama a la atención. Pero no sé si es que alguien desea hacer algún tipo de pregunta. Lo que sí tenemos es un planteamiento de Manuel José Correa en el chat grupal que nos dice: Valentina, ¿la democracia radical sería asambleísmo entonces? Sí, sí, ya lo respondí. Sí, sería en gran parte asambleísmo, pero mucho más que eso. Por ejemplo, tiene que ver también, pero bueno que me hayas planteado nueva la pregunta porque me puedo extender un poco más. Tiene que ver mucho con que la democracia ya no es como un conjunto de reglas del juego recíprocas a partir de las cuales las fuerzas políticas, aunque piensen distinto, aunque tengan ideologías distintas, se pueden encontrar, digamos. O sea, la democracia ya no es amistad cívica, no es lo que Aristóteles llamaba concordia, sino que la democracia necesariamente es una distinción entre amigo y enemigo. Por ejemplo, Mouffe y sobre todo sigue a Carl Schmitt, este jurista nazi, que es muy seguido por la izquierda, también por Fernando Atria, digamos, dicho sea de paso, que habla que la política esencialmente es una guerra entre amigos y enemigos. O sea, es lo que Mouffe llama antagonismo. Entonces, no es solo la asamblea, sino que la asamblea, pero quienes nunca va a actuar, uno debe actuar como un punto de encuentro entre fuerzas políticas distintas, sino necesariamente como una herramienta de conflicto. Y por eso que la Cámara Única también ayuda a llevar a cabo ese proceso. Todo eso lo vamos a hablar. Valentina, Montserrat, Isabel Risco, levanta la manito. Ya, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi colega acá. Gracias. Vale, mi pregunta es, yo me imagino que va a aparecer de todas maneras en el mito 6, el modelo neoliberal, pero ¿qué pasa en toda esta discusión con lo que es lo público y lo privado? Yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad estaba todo el tema del movimiento estudiantil y ese era el gran tema. Y ahora como que se difuminó un poco o se escondió con otros nombres, ahora todo es derecho social, todo es todo para todos, pero finalmente mi impresión es que la discusión público-privado, subsidiariedad, sigue ahí quizás con otro apellido, otro apodo. Ah, sí, bueno. A ver, tiene un poco, por ejemplo, ahora salió una carta del rector de la Universidad de Chile ayer, creo, que hoy día respondía por Manfred Vinson en el Mercurio, donde él identifica al Estado con lo público.
¿ya? Eso la verdad que en términos históricos no resiste análisis, porque siempre lo público tiene que, en el fondo lo público, para decirlo en términos, que algo que incluso lo recoge la teoría feminista, tú has de saber bien, aunque a veces de manera simplista, pero que tiene este punto central, tiene razón, digamos, lo público es lo que está fuera del espacio doméstico, dicho en términos generales. Y obviamente lo que está fuera del espacio doméstico no puede ser solo el Estado, sino sería un régimen totalitario, ¿no? ¿Ah? La empresa, el mercado es parte de lo público, obviamente. Y de hecho, en ese espacio público, que no es un espacio estatal, como tú sabrás, digamos, se fue produciendo ya en el siglo XIX, ¿cierto? La emancipación de las mujeres, o sea, o por lo menos, digamos, una emancipación parcial. ¿Ah? Por ejemplo, el hecho de que empezaron a participar en actividades empresariales, el acceso a la educación, etc. Aunque la educación al principio, por ejemplo, universitaria era estatal, pero rápidamente también surgió la Universidad Católica, después en 1919 la Universidad de Concepción, etc. Entonces nunca lo público ha sido lo estatal. Eso como que, de hecho, eso lo refutan muchos autores, la teoría feminista, autores de izquierda, digamos, eso es lo que quiero decir. Y, por ejemplo, también autores como, no sé, como Jürgen Habermas, por ejemplo, que hace toda esta distinción de que lo público es la sociedad, el campo donde se desarrolla la sociedad civil, la prensa, que no era precisamente estatal. Pero aterrizándolo a lo que tú preguntas, no sé si un poco te entiendo, como que ha perdido un poco protagonismo esta cuestión de superar el modelo de subsidiariedad, el modelo de Sí, Estado social. Sí, porque al final, yo creo que eso se explica porque al final lo que hay que superar es el liberalismo como un todo, y sobre todo la democracia liberal. O sea, al final se está construyendo una democracia radical, pero además una democracia radical corporativista, en el sentido de que, por ejemplo, los pueblos indígenas van a tener privilegios, sobre todo el acceso a los cargos en todos los organismos públicos, etc. Entonces es mucho más amplio. Y además ellos dan por descontado que se supera el modelo neoliberal. Pero incluso en ese tema no están de acuerdo porque, por ejemplo, están estableciendo, se trató de aprobar ese artículo que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que es como un Estado de bienestar, y no se aprobó porque tienen discusión entre ellos. Otros querían establecer un Estado garante. Entonces, sí, por una parte es verdad que el modelo de subsidiariedad se va a superar en la Constitución, se va a eliminar, pero eso es un tema, al final, el tema de los derechos sociales, o el tema de, sinceramente, desde mi punto de vista, no es lo más grave de la nueva Constitución. Lo más grave es el ataque a la democracia liberal. Eso es lo que está pasando, que yo creo que es más grave desde mi punto de vista, incluso que lo otro. Cecilia, creo que. Sí, Ahí. momento. Antes, Andrea Sauper nos plantea desde el chat grupal, Fernando Atria nefasto. Manuel José Correa plantea, bien interesante, particularmente el punto final de lo que se busca de superar, no es solo el modelo económico, dice él, el modelo económico liberal, sino que además la República de Chile. Bueno, Para mí esto tiene, para mí esto termina tiene de decir. relevante peso y base potente de la construcción de la defensa de nuestra democracia actual. Y él hace una pregunta renglón siguiente, que es la que vamos a responder, mientras nos queda pendiente lo que planteó Cecilia Morán. Manuel José Correa agrega, y también es interesante el punto de la deslegitimación de la Constitución a partir del año 2005. ¿Es posible reconstruir aquello planteado? ¿La historia nos da algún atisbo de esperanza? Valentina. Ya. Sí, yo creo que sí. A ver, el tema lo que pasa es que el tema de la legitimidad, un poco mi teoría brevemente, que lo voy a explicar, mi teoría entre comillas, porque igual me baso obviamente en otros autores, pero lo doy una bajada a la historia de Chile. Chile siempre todas las constituciones son ilegítimas de origen, después se legitiman de ejercicio a través de las reformas, pero también el problema es que las reformas muchas veces contienen también la semilla de la deslegitimación. O sea, si en el fondo, lo dije un poco antes, si se plantea una reforma, bueno, se dice por qué no directamente cambiar la constitución, sobre todo cuando las reformas son como más con el tejo pasado, como se dice. Entonces, siempre hay un proceso de legitimación de origen, legitimación de ejercicio y deslegitimación de ejercicio. Y después nueva constitución. Es como una especie de evolución cíclica, digamos, por decirlo así. Pero generalmente la legitimación se produce a partir del acuerdo de las fuerzas políticas. No se produce generalmente, eso si uno no lo puede ver en Latinoamérica, por asambleas constituyentes. Hay excepciones, obviamente, pero al final lo que va a pasar es que la constitución, si se aprueba, por ejemplo, esta constitución, se va a legitimar siendo muy reformada. Es un poco lo mismo que pasó con la constitución de los 80. Tiene que ser muy reformada con el protagonismo de las fuerzas políticas,
a través de consensos, digamos, institucionales entre esas fuerzas. Un poco eso. Cecilia Morán nos pregunta, pregunta a Valentina, partiendo por un comentario que dice, muy buena la exposición. Su pregunta es, ¿qué papel cumple el fortalecimiento o disminución de los mitos en el fortalecimiento o la disminución de los mitos, la actual discusión sobre el rol del Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional tiene que ver con el mito de la Constitución tramposa, porque lo que dice Atria es que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara, o sea, no permite la agencia política del pueblo, que el pueblo pueda por sí mismo, digamos, cambiar la sociedad, digamos, en su propio beneficio, porque actualmente en el fondo en la sociedad, perdón, en la Constitución está al servicio no de las mayorías, no del pueblo, sino de la oligarquía, de los ricos, etcétera, para decirlo en términos simples. Entonces el Tribunal Constitucional en el fondo sería como una constitución, aunque Atria no lo dice así tan explícitamente, pero sí está un poco detrás de eso, sería como una constitución como de clase, por decirlo así, en contra del pueblo, de clase alta, obviamente, representativa de la clase alta. Entonces, y además, ¿por qué no cree en la democracia liberal? También por una cuestión más práctica. Porque la democracia liberal, eso lo explica muy bien Giovanni Sartori, lo vamos a ver en su momento, se basa en el gobierno de las mayorías, pero con respeto a las minorías. O sea, la democracia liberal nunca puede ser la tiranía de las mayorías en contra de las minorías. O no debe ser. Y a Atria eso no le importa. Atria dice que la democracia es democracia cuando la mayoría simple, incluso puede ser de los asistentes en la sala, digamos, de la asamblea, vota a favor, eso vale. Eso es como Vox Populi y Vox Dei. Entonces, el Tribunal Constitucional atenta contra eso. Y además eso tiene otro problema, porque aunque el Tribunal Constitucional se pueda reformar, yo creo, por ejemplo, que se tiene que reformar en varias cosas, por ejemplo, el tema de los nombramientos. O sea, yo creo que, por ejemplo, no, y voy a decirlo así bien concreto, yo creo que es una vergüenza que se esté nombrando a una persona como el exdiputado Fuenzalía como ministro del Tribunal Constitucional. Es una especie de aumentar como el suicidio del Tribunal Constitucional que ya viene teniendo desde antes por otros escándalos, etc. ¿Ya? Porque es una persona que no es preparada para el cargo, no está preparada, es abogado, pero no es un experto en materia constitucional. Entonces hay que mejorar los nombramientos, se debería exigir requisitos que sean académicos, yo creo que eso es importante. Y otras cosas, pero eso es un punto clave, que ha tenido mucho que ver el desprestigio del Tribunal Constitucional con los integrantes que tiene, digamos, que ha tenido. No todos, por supuesto, hay algunos muy destacados, como por ejemplo Marisol Peña, una gran presidenta del Tribunal Constitucional en su momento, etc. Pero lo que él quiere apuntar no es la democracia liberal siempre es contramayoritaria, o sea, siempre hay otras fuerzas que contrapesan la democracia del Congreso. Y no puede ser 50+1 siempre, hay leyes más importantes que otras y tienen que haber algunos quórum supramayoritarios. Quizás no tanto como los quórums que existen ahora, puede bajarse un poco en algunos casos, pero tampoco bajarse tanto como de hecho la convención de bajar, que quiere establecer quórum de mayoría simple, incluso con los asistentes, ni siquiera con los asistentes a la sala, ni siquiera con el total de los miembros del Congreso. Eso es un asambleísmo puro, no es democracia liberal. Porque si esa mayoría establece, por ejemplo, normas en contra de los derechos humanos, o incluso establece la pena de muerte, por ejemplo, bueno, entonces esa mayoría no se equivoca, o establece expropiar, no sé, las casas de veraneo de las personas, o derechamente quitar los fondos de pensiones privados, lo puede establecer perfectamente, si eso se hizo en Argentina. Y además hay mucha ambigüedad sobre esto. Entonces, eso es atentar contra los derechos de las personas, en particular los derechos individuales. Y una democracia liberal se basa, digamos, en que la mayoría siempre limita con la garantía de los derechos de las personas. Y Atria obviamente no cree en eso. Entonces, un poco con eso respondo. Y el Tribunal Constitucional atenta. El Tribunal Constitucional en el fondo es un contrapeso de la mayoría parlamentaria. Eso no lo aceptan, digamos, los partidarios de la democracia radical. Eso. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguien que desee hacer alguna pregunta. Levanta la manito en el Zoom o si es que no sabe hacerlo, la levanta de forma explícita acá a través de su cámara o lo establece acá en el chat que tenemos en el Zoom. Antes de continuar, recordarles que si hay alguien que está viendo este video porque se va a subir de forma pública a internet,
y desean ser parte de este curso, en la descripción del video está el enlace para que se puedan inscribir. No sé si es que hay alguien que tenga alguna pregunta, algún planteamiento o lo que sea, porque finalmente se nos vienen 7 clases más en donde cada uno de estos mitos se van a profundizar y allí Valentina cuenta con, bueno, con la investigación respectiva para poder ilustrarnos. Bueno, igual estamos ¿Nadie? como en la ¿Alguna hora. palabra? Sí, por eso mismo sería como la pregunta de cierre. Sí. ¿Nadie? Entonces, Valentina, dejamos esto hasta acá. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron y esperamos vernos durante las próximas 7 semanas. No sé si Valentina tiene algo que comentar. No, bueno, ahí está preguntando Manuel José Correa si mañana tiene acceso al PowerPoint. Sí, mañana yo creo que sí. Los que ya están inscritos en el WhatsApp, en el grupo WhatsApp, van a tener acceso a un Drive, donde se incluyen los PowerPoint, alguna bibliografía complementaria para descargar y obviamente los videos. Así que generalmente nos demoramos máximo 24 horas en subir ese material. Esto en virtud de la experiencia del curso anterior también. Bueno, muchas gracias por participar. Antes de terminar, Montserrat creo que tiene un comentario. Ah, ya. Si es así, Ah, no. no, que se te había levantado la manito. Bueno, cerramos, Valentina. Bueno, muchas gracias por participar, los que se inscribieron y los que vinieron, aunque no se inscriban, no hay ningún problema. Así que muchas gracias por participar y ojalá que, bueno, sigamos atentos a lo que está pasando. Y como les dije, el objetivo de este curso es mirar el presente de una perspectiva un poco más profunda, que es la perspectiva que da el conocimiento histórico. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos Vale. vemos.